Bueno, buenos días. Mi nombre es Miguel Vilelo y en nombre de Práctica quiero darles la bienvenida a todos a este nuevo encuentro. Bueno, en el panel de hoy, que vamos a hablar de temas de data, tenemos dos invitados. Uno se está subiendo, esto es en vivo, así que son, son los temas del en vivo. Y luego van a tener la posibilidad de hacer preguntas por el chat con la opción de Q&A que tienen. Y esas preguntas las vamos a responder al final del encuentro. Bueno, hoy nos acompañan Eduardo Martínez, CEO de Raizen. Hola Eduardo, bienvenido, muchas gracias por participar. Hola Miguel, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer participar de estas actividades. Bárbaro. Y bueno, y Ricardo Concilio, CEO de Droguerías del Sur, que ahora en unos minutos se estará subiendo. Ahí está, mirá, fíjense que hice magia. Así que... Lo conseguimos, vamos. Vamos, bienvenido Ricardo. Justo, mira, te estaba presentando y subiste, así que fabuloso. Es el tema actoral, ¿viste? Que de golpe uno aparece ahí cuando menos lo esperaba. El golpe de efecto. Bueno, va a estar moderado por mí, que soy Miguel Vilelo, consultor en estrategia tecnológica y transformación organizacional de Práctica. Bueno, obviamente les agradezco tanto a Eduardo como a Ricardo su participación y a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, vamos a compartir hoy experiencias en la gestión de datos desde el punto de vista de los CIOs. Bueno, las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones, empresas, ni de la empresa organizadora del panel. Bueno, ahora sí, arrancamos. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo ven la evolución de la explotación de los datos en vuestras respectivas industrias? ¿Querés arrancar, Eduardo? Dale. Nosotros venimos llevando un camino claro respecto a el valor que tienen los datos para nuestro negocio. Y en ese lugar estamos con esta estrategia de convertirnos en una compañía data-driven lo máximo que podamos, en un negocio que todavía tiene mucho de físico, ¿no? y de analógico, déjame decir, por ponerle un término, pero más allá de las cuestiones más naturales de nuestro negocio, creemos y vemos en los datos el valor diferencial de cómo hacer mejores negocios, tomar mejores decisiones, tomar decisiones ya de negocio desde los datos, y para eso tenemos un camino y una estrategia seteada para desarrollar estas capacidades en la compañía, no solamente desde el punto de vista tecnológico o del backbone tecnológico que necesitas para poder implementarlas, sino de las capacidades humanas que tenemos que ayudar a la compañía a desarrollar para hacer un uso eficiente, correcto y asertivo de los datos para tomar decisiones de negocio. Y en ese camino estamos. Totalmente. Totalmente. Y ahí estamos, bueno, trabajando muy codo a codo con todas las áreas de negocio, con mucha ayuda tanto de las áreas de recursos humanos que nos ayudan a establecer las sendas de desarrollo de habilidades, como de las áreas que más demandan datos, como marketing por un lado, las áreas de retail, las áreas de la misma refinería, que ven también en los datos una fuente de diferenciación competitiva y de eficientización de sus procesos y de, en algún punto máximo, monetización potencial de esos datos en términos de cómo conseguir ese margen extra que a veces te da la diferencia a lo largo de todo el año. Ahora, viste que en energía, y en energía en general, no solo en la de usted, se ve que hay un avance muy grande en el uso de los datos en general, ¿no? En toda la industria, ¿no? No sé si has notado, pero yo de estos últimos años vi como una evolución en el uso de datos. Hay muchos proyectos vinculados con data. O sea, totalmente, y a veces de los lugares que menos te los esperás, donde ves, no, pero esta gente solamente se ocupa de mover cosas o de operar máquinas, y son por ahí los primeros que te demandan, che, pero yo necesito, mira, tengo un montón de sensores puestos acá que no hay manera que yo no pueda sacar una ventaja de ese lugar, y son los que los impulsan. O
el comportamiento de las flotas de camiones y ver cómo se mueven y entender cómo es la optimización más beneficiosa para nosotros, también proveniendo datos, y vienen de ese lugar las demandas o digamos, esa energía o ganas de ir más allá de lo que veo que físicamente ocurre. Y lo cual es, por un lado, sorprendente, pero por otro lado, digamos, genera entusiasmo de los sabios, esa es la técnica que estamos ahí para ayudar en esos lugares, ¿no? Sí, y vos sacaste un tema importante que es todo el tema de IoT, ¿no? Los millones de datos que te permiten todos estos dispositivos que hace 20 años no los teníamos. Totalmente. Y te ponen también en el desafío de que no solo el dato es importante, sino la manera en que los capturás, ¿no? Entonces, el iluminar áreas que antes no tenías conectividad o llegar a capturar las cosas más cerca donde las cosas pasan y más cerca del PLC que de lo que estabas antes también es un desafío divertido e interesante, obviamente. Bueno, muchas gracias. Ricardo. Bueno, a ver, un poco la pregunta que vos hiciste, yo más que una evolución, le llamaría una revolución. Un poco por todo lo que estaban diciendo recién, ¿no? Prefería llamarlo así porque hay empresas en las cuales todavía está en un camino muy conductivo de no saber qué hacer. Nosotros particularmente hoy en día entendemos el valor de los datos, la importancia para la gestión, para rentabilizarlos, extraer de ellos información valiosa a las compañías que integran de alguna manera el grupo de droguería, ¿no? Empresa como la nuestra, donde estamos en un labor intermedio entre los laboratorios y las farmacias, a las cuales vendemos como core principal de negocio, hace que exista mucho dato que se transacciona y comparte entre las partes, pero que no se traduce siempre en información integrada y normalizada. El proceso de transformación digital de los negocios está ayudando a nuestra compañía y sobre todo a las relacionadas con salud, adaptarse mediante la tecnología mejor. No alcanza con dos, solo en planillas Excel, donde no voy a cuestionar lo fidedigno del dato. Siempre quedamos en el mismo tema, pero es un emergente el tema del Excel, donde no analizamos el flujo y origen válido del mismo, probablemente no vamos a tener los resultados esperados de optimización, ni de proceso de venta, ni de mejor relación con el cliente, ni reducir costos, ni alcanzar otro nivel de excelencia en la distribución de productos, etc. Y hoy en día me parece que ya no se discute la utilidad, y por eso digo que algunas compañías lo ven como una revolución, ya que recién están incursionando en el conocimiento de los datos que tienen o los que pueden obtener y cómo analizarlos. Para las más experimentadas o las que venimos trabajando hace tiempo, pasó a formar parte de las estrategias, ya que se tiene más confianza en los datos analizados para agilizar y tomar las decisiones mucho más rápidas y efectivas, obvio. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora el segundo tema es, y por ahí en tu industria, Ricardo, es muy importante, cómo impacta la privacidad, ¿no? Y lo que llama GDPR, ¿no? Global Data Protection Regulation, o sea, las regulaciones que tienen que ver con la protección de los datos en la industria, ¿no? Bueno, nosotros a nivel de, no estamos regulados por la GDPR. Obviamente tengo entendido que obviamente es una regulación que están en Europa, obligadas las empresas europeas o que tienen desarrollo europeo. Pero sí, obviamente, lo que nosotros estamos haciendo es tomando las mejores prácticas del LOPD, o sea, la Ley Orgánica de Protección de Datos, para garantizar la adecuada protección y tratamiento de los datos personales. Igualmente, si a nivel de tema ético, tiene que ver con lo ético la pregunta, ¿no? Sí, tiene que ver con lo ético y con lo legal. Por un lado tenés que cumplir la legislación, pero no para, y también hay temas éticos. Ok. A nivel de nuevo de legislación, podemos tomar mejores prácticas. Obviamente no tenemos nada normativo. Ahora, si vamos a lo ético, bueno, nada, aquí pueden surgir miles de preguntas, como ¿dónde está la línea que separa un buen uso del abuso de datos o qué criterios se siguen en la selección y tratamiento de los mismos? Bueno, acá no sé si me das el espacio y me explayo o no. Sí, dale, tranquilo. El espacio es de ustedes, así que úsenlo como mejor les parezca. Ok. Bueno, voy a tratar de no ser de irme por los caños, pero a ver, me parece que en estos ámbitos de reflexión sobre ética, que podemos estar hablando 1 hora, 5, 20, y que a lo mejor no concluir,
pero sí armar un camino conductivo, me parece que habría que hablar de 5 principios, los que me parecen a mí que son válidos. La primera es la propiedad. ¿Quién es el propietario de los datos? Es fácil perder el control de los datos privados. Así que el primer paso para exigir un uso responsable de los mismos es tener claro este derecho de propiedad. Liso y llano. Después la transparencia y confianza. O sea, como consecuencia de la propiedad de los datos, los usuarios pueden exigir a las empresas y organizaciones transparencia en aspectos sobre el tipo de datos que se recopilan y almacenan, con qué finalidad y para qué usos. Conociendo mejor todo el ciclo de vida de nuestros datos, los usuarios pueden tomar decisiones como, por ejemplo, aceptar o no las cookies de una página web, algo recontrabásico, ¿no? Para mí, las empresas deben sumarse a estas causas de transparencia e integridad, ya que en última instancia, qué sé yo, es cada vez más importante ganarse la confianza y la fidelidad de los usuarios y los consumidores. Me parece que en esta era digital, la confianza de una organización también se mide por la forma de gestionar los datos. Para saber si una empresa está utilizando de manera ética y transparente los datos, debe preguntarse a sí misma si contaría sin problemas a su cliente cómo los utiliza. Otro de los principios, protección y privacidad de los datos. Conceptos esenciales para hablar de seguridad. De lo mismo desde la base proteger el acceso no autorizado, al realmente definir cuál es el autorizado, quiénes son, quién define el dato y con qué finalidad. Propósito e intencionalidad. Tremendo. ¿Qué se va a hacer con nuestros datos? Si el objetivo de la recopilación de datos es beneficiarse de las debilidades de los usuarios, bueno, tener información personal o cualquier otra intención maliciosa se está traspasando esos límites. Bueno, incluso cuando las intenciones son buenas de las empresas, la organización debe preguntarse sobre la necesidad o no de solicitar y recopilar datos, sobre todo los personales, ni hablar. Y el último de los temas que para mí está en boga porque lo toca a cualquier aspecto de una compañía y es la sostenibilidad. Y dentro de este concepto de gran absorción por parte de las empresas hoy en día, cuando una organización tiene una consideración de los 4 principios éticos anteriores y los integra a la estrategia corporativa global, está hablando de sostenibilidad ética, o sea, sostenibilidad ética. Y si lo pensamos bien, integrando la ética bien profundo en la cultura, es posible garantizar el respeto por los datos que perduren en el tiempo. Si me baso en el uso de los datos masivos para diseñar smart cities, anticipar pandemias o prevenir un fraude, parecen propósitos éticamente aceptables, pero la ética de los datos debe profundizar el análisis de cada dato, interviniendo en cada dilema ético por pequeño o insignificante que sea, desde mi punto de vista. Bueno, muchas gracias, muy buena, Ricardo. Eduardo. A ver, nuestra industria es un poco menos, Claro. déjame decir, menos manejadora de datos sensibles y claro, personales sí. como el área de salud. Hasta hace poquito. Porque ahora con toda la cuestión de empezar a manejar transacciones financieras o de pago, empezás a manejar determinados datos personales que tenés que tener el mismo rigor que comentó Ricardo para manejarlos, ¿sí? Si bien tampoco estamos alcanzados por GDPR, nosotros también seguimos los criterios razonables de utilización y protección de datos personales porque corresponde y lo hay que hacer. Y uno de nuestros, hablando de ética, como hablaba recién Ricardo, uno de nuestros indicadores de medición es ser un buen ciudadano corporativo. Y ser un buen ciudadano corporativo para nosotros también es cuidar de los datos de las personas de la manera adecuada. Y eso empieza a abrirte un poco la frontera, porque hasta ahora era el dato que vos almacenabas, pero en este mundo hiperconectado hay datos que vos tenés, datos que capturas vos pero almacena otro, o datos que están repartidos en determinados lugares que, por más que no vos lo tengas vos, no te quita la responsabilidad de ser extensiva la protección a quienes te lo están almacenando o volvemos transaccionando. Entonces nosotros tenemos planes y hacemos chequeos, dejamos de decir, de ciberseguridad, tanto nuestros como de los participantes o los distintos terceros que hacen negocios con nosotros, para asegurar que los datos sensibles que manejamos sean guardados y administrados como corresponde. Y somos bastante digamos, exhaustivos y puntillosos en cómo hacemos ese tipo de chequeos y cómo aseguramos que la data sensible, que es poca, esté bien resguardada, fundamentalmente. Sí, el otro día estaba mirando que viste que según Gartner, es como que
clientes o los usuarios están más dispuestos a compartir su información siempre y cuando reciban del otro lado ofertas Algún relevantes. beneficio. Claro, algún Sí. beneficio. Igual, sí. Pero el tema de la oferta relevante también es un dilema ético. ¿Hasta cuándo es algo relevante que me ayuda? Y de ahí para un poquito más, por ahí es intromisión, ¿no? O sea, si me estás bombardeando todo el tiempo, yo digo, pará un poco, ¿no? Entonces, es que es complejo el tema ético, ¿no? Sí, yo igual ahí hago algún hincapié en el comportamiento humano, ¿no? Porque nosotros, me voy a correr un poquito de alguna época atrás. El documento, nuestro documento lo teníamos guardado, ¿sí? Y no se lo mostrábamos a nadie. Ahora ibas al supermercado y te decían, llename tu cuponcito y te participás por el sorteo de una licuadora y le entregabas los datos hasta de tu mamá, porque por ahí te ganaba la licuadora. Entonces, el comportamiento humano es un poco difícil a veces de maniobrar, y entiendo esto que decís vos del dilema ético, pero hay que ser, Sí, a veces creo aparte que está más del otro lado que el lado de las compañías y ser, como decía la compañía, tomar todos los recaudos legales y precautorios para que eso no ocurra, sabiendo que el ser humano contra un beneficio potencial probablemente entregue más de lo que debería entregar. Sí, aparte, viste, para dos personas, para uno puede ser algo relevante e innovador que le dieron y para otro puede ser una intromisión, ¿no? O sea, todos somos diferentes, ¿no? Así que es muy difícil, ¿no? No, totalmente. Y va un poco más allá. Cuando hacemos campañas me acuerdo, de concientización en ciberseguridad, siempre solemos hablar de las claves, de las cuestiones personales, y nos olvidamos que en las redes sociales posteamos lo que se nos Cualquier ocurra. cosa. ¿Viste? Y creo que nadie le va a poner en la puerta de su casa, vengan acá que estoy de vacaciones, ¿sí? Pero Pero nos lo encanta mandaste en las poner redes. en Instagram o en Facebook, estoy de vacaciones ahora en Ibiza, miren qué lindo, y estás diciendo a un montón de personas que no te das cuenta que no estás en tu casa. ¿Sí? Entonces ese comportamiento humano es Sí, Mira, lo que complejo. comentás complejo, ¿no? es tremendo y pasa muchas veces hasta en las redes sociales o las herramientas colaborativas de la empresa, en la cual a veces te dan el lugar para que vos te explayes en tu vida personal, o sea, cuáles son tus gustos, bueno. Sí. Y muchas veces cuando vos tenés, no sé, algo que realmente te caracteriza, no sé, un jugador de fútbol, y sos archifutbolero, y haces mucho hincapié sobre eso. Te digo, el hecho de saber cuál es tu clave es un 3-2-1, ¿entendés? Tal Con lo cual. cual, no, es tremendo, Tal es cual. tremendo, claro. Voy a cambiar la clave del mail ya, me hiciste recordar de algo. Eduardo, ¿cuáles son las iniciativas más importantes que tienen o que están desarrollando o que han desarrollado en Data? Ok, nosotros arrancamos hace poco de un lugar en el cual prácticamente no teníamos nada, ¿sí? Por cómo era nuestra dinámica anterior, los datos de transacciones y los datos de lo que hacíamos, por algún motivo no lo teníamos. Entonces empezamos en un camino de, primero hagámonos de todos los datos. Y fuimos alterando algunas maneras de trabajar, algunos contratos con algunos proveedores, y hoy casi toda la transaccionalidad que ocurre en nuestras estaciones de servicio o en la compañía, la empezamos a almacenar en un warehouse en el cual empezamos a armar distintos, como decía yo, cajones de datos para que la gente los pueda consumir. A partir de ahí empezamos un desarrollo grande de la cultura del uso de datos, porque desde TI lo que menos queremos ser es ser stoppers en la utilización. Entonces, tratamos de llevar adelante una estrategia muy grande de self-service, de BI self-service, o sea, que la gente pueda disponer de los datos en la manera que ellos necesiten y se puedan construir el reporting o el análisis de datos que ellos quieran, sabiendo que guardamos para TI el gobierno del dato y los enseñamos en la explotación, con lo cual una iniciativa enorme que tenemos dando vuelta es capacitar a la gente en el uso correcto de datos, y eso va desde no solo Power BI o cualquier herramienta de explotación de data, sino en algunas cuestiones hasta matemáticas o estadísticas para usarlo bien, o sea, no es una correlación bayesiana con una correlación geométrica, y cuándo usar un caso y cuándo usar otro, en cómo es mejor
leer un dato y explotarlo, y en cuestiones, en algunas cosas ya más técnicas, de hasta academias de Python para determinadas personas que pueden ya ir un poquito más allá del consumir y ver qué pasó. Una vez que tenemos esto y tenemos desarrollando esto, después tenemos hoy ya todo el monitoreo, la transaccionalidad de nuestra aplicación para compra y consumo de combustibles y lubricantes y en extended conveniencia de la estación, ya está toda cruzada por BI, y ahí tenemos una explotación de data bastante importante, no solo de la transaccionalidad, sino de qué pasa en la aplicación a medida que la gente la usa y por dónde pasa más los dedos de la gente según lo que vamos publicando. En un lado, toda nuestra reporting de seguimiento de nuestros indicadores de gestión diarios y mensuales, lo tenemos todo montado sobre BI y los tenemos en paneles que vemos a diario. En la refinería estamos abordando un proceso grande, primero de captura de los datos de la producción, pero extendiendo la iluminación de conectividad en la refinería y poniendo sensores para capturar data que ocurre más allá de los aspectos productivos, y empezar a trabajar en cuestiones de cercos de seguridad o de control o no de permisos de trabajo, también apalancados sobre data y sobre BI. Y con nuestros colegas de Brasil, de los cuales tomamos algunas iniciativas, ellos ya tienen algunos tableros ya de demanda y de establecimiento de precios de trading, que también son importantes de ver, y utilizan data a un nivel mucho más profundo del que tenemos, ¿no? Y tenemos hacia adelante un roadmap de desarrollo de analítica de video y analítica compleja para usar tanto en la logística para ver comportamientos de manejo, como en intentar no solo capturar las imágenes de las cámaras de seguridad, sino hacer analítica de video y ver cómo podemos montar comportamientos de movimiento de gente o de activos o de cercos de seguridad, como te conté antes. O sea, tienen bastante, están haciendo bastante en paralelo, ¿no? Sí, y tenemos hacia adelante muchas ganas de hacer muchas cosas más, particularmente en términos de intentar monetizar, ¿no? Y ver si yo con lo que capturo de mi data de producción puedo sacar algún patrón de consumo de determinado insumo o de un repuesto, hablar con los proveedores de repuestos y decir, mira, en base a la data que yo tengo, podemos mejorar algún esquema de comercial, o te vendo esos datos para que vos puedas mejorar el servicio que después me vas a dar a mí, ¿no? Y puedas revenderlo vos. Si confiamos mucho en el valor de los datos. No es fácil, o sea, es bastante intenso y arduo en construir todo eso, pero vemos en la data un factor diferencial de negocio importante. Bárbaro, muchas gracias, Eduardo. Ricardo. A ver, creo que iniciamos un camino parecido al que comentaba Eduardo recién, muchos años atrás, pero con un nivel de evolución muy distinto. ¿Por qué? Porque hará un año atrás, 2 años atrás, veíamos que había un desbalanceo al nivel, o sea, hace años que teníamos obviamente un data warehousing y fuimos cambiando de diferentes herramientas de consumo de datos. Pero veíamos que siempre las áreas financieras o las directivas eran las que de alguna manera más se hacían beneficiosas de todo lo que estamos haciendo. El área comercial no tanto, y las áreas logísticas, obviamente, al ser más operativas, no estaban muy de fácil adopción. Con el tiempo eso fue cambiando, pero ¿qué es lo que pasó? Por el hecho de querer evolucionar más rápidamente, empezamos a tener ahí multiplicidad de un mismo dato surgido de diferentes áreas. Entonces tenías un mismo concepto según el comercial, según el financiero o el comité directivo. Claro, bueno, a ver, nos pasa todas esas cosas. Bueno, entonces obviamente, ¿qué tenés que hacer? Medidas correctivas para ir en un camino. Bueno, el primero es tratar de nivelarlo. Tratar de nivelarlo es, primero, tratar de resolver en forma conducente algo que te permita poder nivelar a las áreas
¿Por qué? Porque ellos necesitan información. Entonces, de alguna manera tenés que trabajar en pos de eso. Pero por el otro lado, ahí sí, ya ir a un proyecto más grande de gestión del dato, con data governance. Obviamente, pensar en una empresa data driven está bueno, pero al final del camino. Pero bueno, en todo este tema de gente que que está totalmente heterogénea a nivel de conocimiento, claro, uno lo tenés que quiere ejecutar un reporte, y al otro lo tenés que ya quiere compartir con toda la industria de saber estratégicamente dónde estamos. Claro, bueno. Entonces, eso cuesta, lo decía Eduardo, cuesta mucho, cuesta muchísimo, mucho esfuerzo. Pero bueno, ¿qué es lo primero que hicimos? O sea, para apagar el incendio de la gente que estaba más con ganas de empezar a incursionar, bueno, nada. Empezamos a hacer capacitaciones en base a herramientas de consumo de datos, en nuestro caso es MicroStrategy. Lo más interesante de estas capacitaciones es que se hicieron abiertas a todos los colaboradores de la compañía, más allá de los conceptos básicos y más allá de orientarlos, también lo que queríamos que trajeran qué era lo que ellos necesitaban, cuáles eran las dolencias, y que de alguna manera entre todos lo pudiéramos trabajar. Y lo que le tiramos es un laboratorio para que de alguna manera, en una instancia, ellos pudieran generar sus propios reportes con cosas muy básicas, con cosas muy sencillas, que realmente le permitieran dar un valor agregado inmediato. De nuevo, esto iba a ser algo conducente, pero no 100% correctivo, o sea, era un camino para allanar. Pero la verdad que fue un puntapié inicial para formalizar y adoptar en la organización una solución de inteligencia de negocio básica que obviamente no lo teníamos. Y después, de alguna manera, con todo este ejercicio, lo que hicimos es tratar de implementar un nivel de madurez de la compañía en cuanto a la toma de decisiones, basado con este desequilibrio que está hablando, ¿no? Bueno, para eso lo dividimos en 4 niveles. No significa que esto está cerrado, ni mucho menos. Esos 4 niveles, obviamente, en general, todos los que trabajamos con datos lo conocemos. Es reportes, tableros y dossier, que no dejan de estar en una capa analítica descriptiva, una analítica predictiva y una analítica prescriptiva. Obviamente, ¿qué hicimos? Estábamos en la descriptiva, queríamos ya pegar el primer salto que era la predictiva. Listo, cachetazo total. Llegamos a un punto de no retorno, en el cual la verdad que yo creo que agarrando un abaco éramos muchísimo más predictivos que con lo que habíamos implementado. Pero bueno, a veces el prueba y error hace de que uno también se posicione y diga, a ver, como compañía, estamos parados en este eje, y sobre este eje tenemos que trabajar. No demos saltos cuánticos cuando realmente nos faltan cosas de base, nos faltan cosas para evolucionar, nos falta un data governance, nos falta un proyecto de gestión del dato. Bueno, eso es un poco las iniciativas, las cosas buenas y las dolencias que surgieron. Sí, yo rescato de lo que dice Ricardo dos cosas, que creo es el desafío por ahí más grande para nuestros roles, que es el mostrar el camino, y que lo que vas mostrando en el camino, la construcción de las raíces es lo importante. Cuando lo arrancás bien de raíz y los cimientos están bien, tenés en algún momento una curva de aceleración, y hay que saber explicar, che, ¿por qué arranco por el descriptivo? Y porque no tenés nada. Empezá por saber, intentá entender qué pasó. Después, cuando entendiste qué pasó, bueno, vas a intentar entender por qué pasó. Y ese salto es cuántico, o sea, es fácil decirlo, pero todo lo que necesitas tecnológicamente y culturalmente para ese pequeño salto es grande y no es inmediato. Entonces el desafío nuestro es mostrar y convencer en el camino, porque después del prescriptivo vas a entrar recién a intentar establecer qué puede llegar a pasar, ¿sí? Y recién después vas a decir qué va a pasar. Entonces mostrar ese camino y que cada salto de escalón es cuántico y requiere un montón cultural, sobre todo, creo que es el desafío más grande que tenemos, sobre todo cuando a veces tenemos el bombardeo de mirá qué fácil se hacen las cosas, y esto lo pones y sale, que también es el otro Sí, monstruo que tenemos que combatir, digamos. Sí, hay un tema, ¿no? Si vos montás bien la estructura, en algún momento tomás velocidad. Si partís medio rápido y desprolijo, después te frenás, ¿no? Es como... Tal cual, esto es como ¿viste? Como el bambú, que vos no lo ves, y un año te creció 7 metros, es lo mismo, pero tenés que regarlo y tenés que
montarle bien la tierra para que ese bambú que vos no lo ves que está creciendo, en un momento te sorprenda. Y hay que saber Claro. contar la historia. Sí. Ah, bueno. Ricardo, ¿ibas a decir algo? No, que a ver, coincido 100% con lo que dice Eduardo. La verdad que sí, es muy fácil opinar desde el hecho de que aquel de lo que único que hace es ejecutar un reporte producto de algo que encima hizo otra persona. Porque después el aporte obviamente no es constructivo, es un aporte de chamullo, perdón que lo diga muy en algo que no tenga que ver con esto, ¿no? Pero sí, coincido 100%, ¿verdad? Bueno, y ustedes hablaron un poco de gobierno de datos. ¿Ustedes tienen un área de gobierno de datos? ¿Tienen gobierno distribuido, centralizado? No sé, Ricardo, ¿querés comentar algo de eso? Sí, a ver, estamos dando los primeros pasos, pero bueno, esos primeros pasos, nosotros llamamos como el proyecto de gestión del dato, lo llamamos así. Y dentro de todo ese proceso, de varios meses de trabajo, lo primero que hicimos es buscar en la compañía los colaboradores que fueran los data users. Y esos data users, más allá de que fueran las personas que trabajaran producto de este proyecto, que realmente fueran las personas que tuvieran el conocimiento de los requerimientos de información de sus áreas, lo que hicimos fue darle un mayor valor agregado y lo que hicimos fue promover a los que fueron user keys de cada área. Porque para nosotros nos parecían que a nivel de conocimiento del negocio, de los procesos, de los circuitos, de su área y a nivel cross de los negocios, eran un valor agregado tremendo. Entonces, lo que hicimos el primero es armar bien los pilares, que justamente eran los data users. Después lo que hicimos fue buscar a Guido, la gobernadora del dato, porque es una persona de una capacidad tremenda en la compañía, de un conocimiento de muchísimos años, de muchísima trayectoria de trabajar en la compañía. Con lo cual sabíamos que esa persona iba a ser la más representativa y la que iba a poder realmente ser una especie de integrador y de armar los lazos correspondientes para unir al área nuestra de Haití, hasta diría a tech leads, a los data users y obviamente un poquito centralizar y llevarnos de la raíz a los que estamos en la capa superior. Con lo cual, para nosotros eso es un diferencial tremendo. Bueno, el equipo de BI integrado por líderes funcionales y técnicos, y lo que hicimos después como medida conducente, la primera medida conducente fue crear reuniones de reconocimiento para definir alineamiento de trabajo, aplicar conceptos de ciclo de vida del dato, planificar entregables en función de necesidades de reporte, tableros, dossier, sean para control, tácticos o estratégicos. Un poco dividimos esos niveles. Permitir también a cada uno implicarse en discusiones, en las restricciones, en impactos de las decisiones que cada uno hiciera de sus áreas. Definir responsabilidades, quién tiene autoridad y control de la organización para tomar decisiones, quién hace los procesos, quién ejecuta controles, cómo estandarizar los datos de la empresa, cómo realizar la gestión del cambio, entre otros. Y lo que sí seteamos objetivos bien firmes. Y ahí un poco retrotrayéndonos sobre los cimientos que comentaba Eduardo, otros de los objetivos de este gobierno del dato eran, primero, aumentar el valor de los propios datos, minimizar riesgos y permitir una mejor toma de decisiones, reducir fricción operativa, o sea, lo operativo tiene que salir de este terreno, si no, no sirve, proteger la necesidad del personal con intereses en los datos, capacitar a todos por igual, incluida la dirección, que muchas veces sabe pide, pero no sabe lo que pide y cómo lo pide. Estandarizar y garantizar la transparencia de procesos y reducir costos y aumentar la eficacia coordinando esfuerzos, como siempre. Muchas gracias, Ricardo. ¿Eduardo? A ver, nosotros nos resguardamos para Haití dos grandes roles, ¿no? Uno el del gobierno del dato, ¿sí? Y el otro el de la custodia, ¿no? Y dejártelo disponible para usarlo. Ahí, digamos, nuestro área de BI es quien se encarga de gobernar y decir, bueno, los datos se consúmanlos desde acá.
un poco para evitar las distintas generaciones de fuentes de verdad diferentes que te hacen, como decía Ricardo, tomar decisiones en base a datos que no son los mismos. Entonces, tratamos de que todo el mundo mire el mismo set de datos siempre, dependiendo después cómo lo quiere explotar. Pero el dato es este. Hicimos algunas sesiones con las áreas de negocio para definir qué es una venta, qué es un cliente, para dejarlo todo bien clarito, aparte de tirarlo. Y después trabajamos mucho en desarrollar algunas habilidades en distintas áreas. Y lo echamos a volar para ver a dónde llegábamos, porque de vuelta, veníamos de una cultura muy de muy poco uso del dato. 2 años después, los directores, mis colegas de dirección me miran y me dicen, Eduardo, tenemos 200.000, ¿cómo se llama esto? Indicadores de gestión, tenemos 200.000 tableros. Pero digo, ¿por qué? Digo, sí, está bien, es lo que teníamos que conseguir. Tenemos que salir de no uso nada a los uso, y ahora empecemos de a poquito a hacerlo converger. Entonces estamos un poco en ese camino de el caos autogenerado a propósito, pero para despertar esa conciencia de la utilización de los datos, empezar a decir, bueno, ahora los indicadores los vamos a empezar a ver desde acá. Y este tablero que vos hiciste está bien, se complementa con hagamos uno solo y miremos eso. Y ahora no te preocupes más en generar la información, preocuparte en usarla y analizarla bien. ¿Sí? Entonces, ahora estamos desarmando de a poquito ese caos generado medio a propósito, para decir, bueno, empecemos a generar la conciencia para converger a, bueno, miremos todo un solo indicador, o por lo menos un solo tablero de indicador, y estamos como consolidando un poquito los que fueron generando algunas áreas, que algunas van más rápido, algunas van más despacio, pero por lo menos empiezan a desarrollar o a tomar decisiones de los datos, que es lo que queríamos buscar, ¿no? Y el rol entonces del gobierno todavía lo conservamos nosotros. Probablemente el rol de la explotación lo seguiremos dejando en las áreas de negocio, porque creo que es donde está la riqueza, ¿no? Eduardo, ¿cómo manejas la ansiedad de esta, obviamente, de tanta cantidad? Porque uno debe decir, bueno, y el otro dice, no, pero si yo hice esto de un primer momento, ¿cómo puede ser? Perdón, pero nos pasa a todos. No, está bien, a ver. No, está bueno. Es buena porque, por cierto, veníamos de una historia también con una demanda demasiado contenida por cómo era nuestra dinámica anterior. No la combatimos, déjame decir, o sea, tratamos de subirle e integrarla. A ver, ¿a dónde llegaste? Yo llegué hasta acá. Bueno, pará, mira. Ok, esto se le puede tomar, lo incorporamos. Esto otro, ¿por qué no mirás acá, que por ahí te da lo mismo y te ayuda un poco más? Y de a poco fue un trabajo arduo de convencimiento de que esto que hiciste está bien, yo te lo traigo al esquema de gobierno nuestro y a partir de ahí seguí usándolo. Siempre tenemos algún gato que se escapa de la manada, pero yo creo que lo importante no es combatirle, es tratar de integrarlo y tratar de subirlo y mostrarle el valor de por qué es mejor subir lo que tenés, por más que te lleve un poquito más de tiempo, y tratar de convivir, ¿no? Y no fue bien, la verdad. Hoy en determinados casos la integración es mucho más fluida y mucho más de equipo, y no se ve como un silo de poder, yo tengo este dato y el poder es mío, sino que cómo hacemos para poder generar algo mejor para que le sirva más a la compañía. Y yo creo que eso se consigue con la entrega. Cuando vos entregaste y generaste esa confianza en la entrega, después tenés espacio para generar más confianza. Y requiere mucha interacción humana. Aparte, te digo, le vas cambiando la vida, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo también en algún momento hicimos algún tema en alguna de las empresas donde trabajé, y al principio la gente, digamos, los usuarios se pasaban el 95% del tiempo de su trabajo tratando de compilar datos, ver que sean correctos, ajustarlo, y el 5% tomando decisiones. Y el tema es, cuando vos tenés una buena estructura, prácticamente la información la tiene, lo único que tiene que hacer es decidir, ¿no? O sea, le cambia muchísimo, tiene que explotarla, entenderla, tiene más tiempo para lo que aporta valor, ¿no? Sí, ese es el desafío más grande, ¿no? Es dejar de producir información para consumirla y analizarla. Claro, o sea, por ahí tenía gente con muchas capacidades analíticas, pero que se la pasaba remando ahí para que tener los datos. Sí, y la misma evolución no de la tecnología, del negocio te la da, porque antes te alcanzaban los dedos de la mano para producir la información. Claro. Hoy es tanta la información que cruza
y que surge, no te da Imposible. el tiempo. Entonces tenés que encontrar la manera de, mirá, yo te capturo todo lo que puedo, te lo dejo ordenadito para que vos lo puedas consumir. Claro. Bueno, nos estamos acercando al final. Les pido a todos los que quieran hacer preguntas que usen el Q&A, que en un ratito más lo vamos a estar leyendo. Algo que más o menos lo dijeron, pero como para que quede claro, el área técnica de datos les reporta a ustedes, me parece, en los dos casos, ahora me lo confirman. ¿Y hay algún CDO o algún rol similar a un CDO del lado del negocio, o está abierto y, ¿viste, y tienen muchos clientes, no tienen alguien que consolide todo del otro lado? No sé, Ricardo, si querés empezar vos. Dale. Bueno. Sí, en mi caso, sí, el área técnica reporta a IT, y no tenemos CDO, sino tenemos a la gobernadora del dato, de alguna manera como integradora. Bueno, pero es como un CDO la gobernadora. Sí, es como un CDO, es como un CDO, sí, sí. Pertenece, o sea, además de ser gobernadora del dato, también cumple otro rol en la compañía, con lo cual no está 100% destinada y dedicada. O sea, como su rol es tan estratégico en la compañía, por eso fue que se decidió elegirla a ella. Por eso es que no cumple el rol 100% de CDO, porque tiene otras funciones. Pero podríamos decir que sí. Claro. Pero lo integra dentro de sus funciones. Totalmente, totalmente. ¿Eduardo? No, en nuestro caso nosotros tenemos armado un centro de excelencia de Un COE. BI, un COE de BI, analítica y RPA. Ese centro de excelencia reporta, está dentro de mi área, reporta a uno de mis gerentes. Sí, nosotros concentramos los roles técnicos y digamos, las cuestiones de administrar y definir la tecnología de captura, almacenamiento y explotación, y los roles similares a lo que sería un cientista de datos o utilizador profundo de datos, los estamos dejando en el negocio, y tenemos áreas en las cuales ya tienen una persona que se dedica a solamente trabajar y administrar sobre los datos que producimos, que trabajan muy de la mano con nosotros, ¿sí? O sea, ahí el trabajo es bastante en equipo y muy orientado a lo que ellos necesitan y ayudarlos para su caso y que ellos lo exploten. Eso, digamos, discúlpame, eso de, ¿viste, desarrollar esos perfiles o ayudar a consolidar esos perfiles en el negocio también te ayuda mucho con los temas de la escasez de talento digital, ¿no? De talento para eso. 100%, 100%. 100%. Para mí es la clave. Nosotros lo que tenemos que generar es justamente esto, es que el talento fluya en la organización, sobre todo para evitar terminar siendo personas dependientes, ¿no? A veces nos pasa que se fue la persona que sabía y nos cuesta reconstruir ese universo o ese talento simplemente porque pensamos que cuanto más controlado esté o más concentrado esté era mejor, y para mí es al revés. Cuanto más disperso y diverso esté ese conocimiento, es mejor para la compañía. Y es mejor para, digamos, de vuelta, ese concepto de convertirse en una compañía data driven, ¿no? Sí, porque aparte que viste que vos, si vos le dejás, o sea, si se hace un buen trabajo de gobierno de datos, si vos dejás, digamos, bien estructurados los datos, después lo que los explotan, cuanto más conocimiento del negocio tienen y más específico, mejor. Totalmente. Tal cual. No sé si quieren agregar algo, si no paso a las preguntas que ya están llegando. No, vamos. Dale nomás. Un tema, ¿cuáles son las áreas que más consumen información preprocesada en sus empresas? En mi caso, una vez que pudimos nivelar un poquito toda lo que había comentado en su momento, de que solo las áreas financieras o la de altos cargos estratégicos realmente fueran los que estaban eran los únicos, no eran que estaban en el top. Después las áreas comerciales y las logísticas, como parte de la gestión diaria y la financiera, y ahí sí, de alguna manera pudimos nivelarlo a que de alguna manera esto fluyera y poder integrar y tener datos normalizados para cada una de las áreas. Pero hoy en día, si me preguntás, las áreas comerciales y las de logística, cuando entendieron realmente cuál era la importancia
de gestionar el dato, de reportes integrados y de alguna manera que les iban a servir para su gestión. Muchas gracias. En nuestro caso, los que naturalmente primero arrancaban en las áreas de producción, la refinería, porque la misma plataforma de refinación ya te proveen soluciones que capturan y que te permiten trabajar sobre data bastante granular del proceso productivo de la gestión o del proceso de refinación del hidrocarburo. También las áreas financieras, nuestra área de reporting financiero también es una consumidora bastante importante de datos en términos de hacer proyecciones financieras hacia adelante, y obviamente para las cierres y para las consolidaciones. Nuestra área de marketing en poco tiempo desarrolló esa habilidad y esa avidez por tener datos y analizar datos más precisos, sobre todo con la expansión hacia las aplicaciones móviles. Y nuestras áreas comerciales también, en particular, para analizar los patrones de consumo y ver qué ofertas pueden hacer en nuestro punto de venta. Tenemos alguna solución puesta que captura nuestra data de las tiendas de conveniencia, las analiza y te dice cuál es el stock óptimo que debías tener, cuál es el precio o el rango de precio que debían tener en un punto de venta, tomando en cuenta lo de la competencia y lo tuyo. Entonces, la área comercial también está empezando a capturar ese valor de datos y a hacer alguna acción ya más específica de ofertas basada en datos. Bárbaro. Acá hay una pregunta del panel para Eduardo, dice. Te debe conocer, debe saber, porque hace preguntas. Probablemente. Dice, ¿RPA lo tenés dentro del área de VIA por algún motivo en especial en lograr de los responsables de las aplicaciones? Ok. A ver. RPA lo tenemos, creemos que es una de las tecnologías que tenemos que impulsar más digamos, para automatizar mucho más lo que decíamos, la producción de la información. Lo concentramos dentro del mismo COE para darle volumen al COE, porque podemos haberlo separado y puesto en otro lugar, pero como a veces, déjame ponerlo por otro lado, como a veces es difícil establecer la frontera entre qué es BI, qué es analítica, qué es automatizar y qué no. Dijimos, en vez de pelearnos y definir, no, hasta acá llega BI, hasta acá llega RPA, no, pongamos todo en el mismo lugar y después internamente nosotros sabemos qué solución aplica más para cada lado, pero concentremos en un lugar en el cual hablemos de datos, hablemos de automatización y hablemos de inteligencia de data, sin ponernos a pelear por qué es así la definición fría y dura de cuándo es un RPA y cuándo no. Y encima, como vemos que los perfiles técnicos que se necesitaban para esa tecnología son en algún lugar con ciertos cruces o solapamientos, qué mejor que ponerlo todo en un lugar junto. Fundamentalmente va por ese lugar. A mí también me había quedado un poco la duda y la pregunta, Eduardo. Desde el punto de vista de lo que es RPA en sí, solo tengo dentro del área de procesos. Pero sí, obviamente, hay un hilo conductor de una persona que es muy afín a ambas áreas y coincido lo que vos decís, que está muy bien que se integren. Yo no sé si la tendría en la misma, pero sí, obviamente tienen un hilo conductivo tremendo y deben ir de la mano justamente para poder gestionar y ser más eficiente al nivel de la calidad de datos, ¿no? Sí, coincido. Bárbaro. Bueno, acá hay otra pregunta de Dino, que hizo dos en una, pero bueno, vamos a hacer primero una y otra. La primera es, ¿qué área gestiona el desarrollo de los modelos de Machine Learning si los tienen? A ver, en mi caso, un poquito por las malas vivencias que hemos tenido, hace el área de la mala experiencia por el hecho de haber diseñado modelos predictivos que no funcionaron y que obviamente estamos nuevamente incursionando en eso. Es el área de IT, obviamente, con consultora externa. No tenemos el conocimiento interno nosotros para poder afrontarlo. Pero sí, obviamente, sabemos qué es lo que queremos. Pero bueno, si un poco contesta la pregunta, es eso. No tengo colaboradores que puedan afrontarlo, pero sí, obviamente,
tenés un montón de soluciones y un montón de consultoras que te acompañan en eso, un montón de partners, ¿no? A ver, en nuestro caso, yo creo que las cuestiones de Machine Learning van muy de la mano con el crecimiento madurativo que vayas teniendo en soluciones de BI, ¿sí? Y si no tenés datos, querer ponerte a hacer Machine Learning sin tener una base, digamos, una masa crítica de data importante para que la máquina aprenda, y va a ser difícil y va a ser hasta frustrante. Nosotros tenemos algunas iniciativas, déjame decir, cercana al Machine Learning, utilizando algunos algoritmos que aprenden en base a comportamientos, como les comenté, de las tiendas de conveniencia, pero lo estamos aplicando en algunas cosas en las cuales tenemos la masa crítica de los datos y tenemos claro el para qué querer usarlo. ¿Sí? Porque a veces también podemos caer en la tentación de, está buenísimo Machine Learning, tengámoslo, ¿y para qué? ¿Y por qué? Entonces creo que va muy de la mano con la madurez organizacional. Que en nuestro caso estamos, como les comenté, saliendo del descriptivo hacia el predictivo y utilizando en algún caso puntual algunas cositas de Machine Learning. Creemos que es una tecnología que va a evolucionar, pero tenemos que tener la masa crítica de conocimiento y de data como para poder realmente explotarla al máximo posible. Y hay mucho de aprendizaje mutuo. Aprende la máquina y aprendemos nosotros. Entonces ese camino de aprendizaje tampoco es fácil. No. Está bueno. No, para nada. Y después viene todo el tema de que habla la segunda parte, ¿no? La puesta en producción de estos modelos, ¿no? Con los esquemas tipo MLOps, que viene de DevOps, ¿no? Todo eso es otro paso más que en algún momento hay que dar. Ni hablar, ni hablar. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer el último tema, porque ya llegamos al final, así que tocamos uno más y nos vamos. ¿Qué situación tiene? Ustedes explotan muchos datos internos, pero también explotan, ¿no?, algunos datos externos y algunos de terceros. En el caso nuestro sí, a ver, en la industria de salud tenés interlocutores, intervinientes de todos lados, tenés el laboratorio, tenés la mandataria que es una concentradora de obras sociales, tenés medicina prepaga, tenés las farmacias, de alguna manera tenés el consumidor final, pero ese lo saco. Tenés distribuidoras, o sea, hay muchísimos participantes y obviamente tenés empresas que trabajan un poco haciendo recopilación de los datos, como así también tenés integración dentro de este circuito en algunos de los intervinientes. No significa que de punta a punta todo el mundo participe de la misma manera. Pero sí, tenemos información interna, información externa, información que viene de la información de todos estos interlocutores y en los cuales todo este tema de propiedad intelectual, saber que uno comparte, no es lo mismo compartir información de precios promedios o de stock promedio a decir, nosotros como Droguería del Sur tenemos tal precio para tal producto y la competencia también. Entonces, bueno, ahí hay muchísima información, sobre todo para este tipo de empresas que tienen una capacidad transaccional tremenda. Hay mucho para hacer todavía. Hay mucho en danza. O sea, compartimos mucha información que a veces terminas utilizando un 5, un 10% y el resto es para tirar. Pero, de nuevo, cuando vos la recibís, es un compendio de datos tremendo que obviamente lo tenés que bajar, lo tenés que analizar, lo tenés que normalizar para después llegar a darte cuenta que solo el 5 te sirve. Bueno, es un poco que se está trabajando en la industria para realmente ser eficiente con lo que estamos compartiendo y no sea solo data que nos sirve o que te lleva mucho tiempo para saber qué es lo que te sirve o que le sirve a toda la industria. Gracias. En nuestro caso es parecido. Es mucha data propia, ¿sí? Mucha data, déjame decir, propia, pero que procesa otro, y ahí entramos en la discusión de la propiedad del dato. Me encantó. Que menos mal que lo tiraste al final, porque si no estamos hasta mañana hablando, pero tenemos algún chisporroteo con algún tercero involucrado que dice, pero la proceso yo, pero el dato es mío. Pero bueno, tenemos esos casos que igual tomamos
data que procesa otro. Tenemos datos que son de nuestra red, pero que es operada por un tercero, con lo cual hacemos acuerdos para que nos provean esos datos, siempre con el objetivo de devolverte algo. Si yo te pido el dato porque te quiero devolver algo que te sirva, entonces por ahí vamos. Usamos data digamos, de estándares o precios internacionales que también usamos para nuestros negocios o fijar algunos contratos de precios. Usamos mucha data de las redes sociales, o sea, todas las campañas de marketing que van a través de redes sociales, también capturamos data de ahí para entender patrones de comunicacionales o de marketing y ver cómo operar los distintos. Nos sorprendemos con algunos actores en las redes sociales bastante lejos en nuestro mindset que nuestro consumidor, pero que van y hacen una campaña, es influencer y te estalla un punto de venta por el hecho de que está un influencer ahí. Entonces, entender eso y verlo reflejado en los datos es algo que también utilizamos. Bueno, usamos data hasta de la Secretaría de Energía, en la cual se reportan las ventas y capturamos para ver market share. O sea, la verdad, usamos mucha data no generada por nosotros. Lo que creo que sería bueno tener alguna especie de data común a toda la industria. Hay que ver cómo construirla. ¿Cómo se hace? Cómo ponerla, sí, tal cual. Para no estar en ese límite de qué es estratégico y qué no, obviamente. Bueno, ahora sí llegamos al final. Ricardo, Eduardo, muchas gracias. La verdad que fue muy enriquecedora la charla. Y bueno, muchas gracias en nombre de Praxia también. Y a todos los que participaron, les agradecemos su presencia y los esperamos en el próximo evento. Genial, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Eduardo, un placer. Y Miguel, la verdad que muy bueno, gracias. Como siempre, muy rico, gracias. Chao chicos, muy buena tarde.